Y este módulo en particular habla sobre la batalla que tenemos como cristianos, esa que corresponde a dejar aquellas cosas de la carne y ser transformados por medio del Espíritu Santo a ser nuevas criaturas. Entonces, como ya es costumbre en nuestra clase, vamos a iniciar con rellenar lo que corresponde a el subtítulo de la lección y vamos a escribir en la línea la diferencia entre la victoria y el fracaso. La diferencia entre la victoria y el fracaso. Y bueno, voy a leer lo que es el resumen de la enseñanza. Ustedes van a poner las palabras que hacen falta. No es normal vivir siempre cayendo en los mismos pecados y problemas. Lo normal es vivir una vida controlada por el Espíritu, Repito, no es normal vivir siempre cayendo en los mismos pecados y problemas, lo normal es vivir una vida controlada por el Espíritu. Entonces, hemos visto en clases anteriores esta cuestión, esta lucha, y vamos a seguir hablando de ese tema. Les decía, el módulo corresponde a eso, pero vamos a entenderlo ahora como dos clases de vida. Entonces, primeramente, ¿qué dice la Biblia acerca de la carne, de esa naturaleza pecaminosa? Y ahí ven que tenemos las citas y las vamos a rellenar con diferentes características que podemos identificar a partir del estudio en la Biblia de lo que es la naturaleza pecaminosa. Podemos, de cierta manera, entender a grosso modo que la naturaleza pecaminosa es esa tendencia natural a pecar, que si no hacemos algo podría de nueva manera controlarnos y esclavizarnos. Entonces vamos a la primera cita. Es primera los Corintios 15, el versículo 50, ahí la tienen anotada. En la primera línea vamos a anotar, no hereda el reino, no hereda el reino. Listo, ahora vamos a la siguiente cita que corresponde a Romanos 7, 18. Romanos 7, 18, igualmente comparto pantalla. Y este es un versículo que no hace falta mayor explicación porque lo hemos ocupado, ¿no?, en lecciones anteriores. Versículo 18. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. Este capítulo en particular habla de esa situación que tenemos de un deseo genuino de nuestro corazón, que podríamos decir intencional en tema de lo que quiero hacer, en lo que quiero actuar y en correspondencia a lo que ya sé del estudio de la Biblia, de ese proceso de discipulado, de el conocer aquellas cualidades, características que Dios busca hacer en mí, que veo esa imagen, ese reflejo de Jesús y que quiero actuar, seguir esos pasos. Sin embargo, sigo batallando constantemente en hacer lo malo, en pecar, y esa es una realidad, ¿no? Y vemos a Pablo mencionando esto constantemente, que el pecado habita en mí y por más que intento hacer lo bueno, acabo haciendo lo malo. Ahora, esto, de nuevo, no quiere decir que este sea el pretexto para que nosotros actuemos en pecado, sino habla de una condición del hombre. Recordemos que Romanos es esta carta enviada de Pablo por adelantado antes de poder llegar a la iglesia en Roma y teológicamente se desborda, explica mucho. Y justamente habla de la condición del hombre. Los primeros capítulos hablan de esa necesidad de salvación, pero por la condición. Y Pablo se deja ir en el sentido de que explica a detalle toda la serie de depravaciones que el hombre ha caído. E incluso dice, y tal vez tú no participes en ellas, pero no dices nada en evitarlas, ¿no? De cierta manera, las reconoces, las identificas, pero no haces nada, ¿no? Eso de una manera muy, muy resumida. Y aquí es justamente lo que está diciendo. Yo sé que en mí, es decir, mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. De esta condición que tengo de pecado, nada puedo hacer, nada puedo yo hacer que sea bueno. Y bueno, no para nosotros, sino para Dios, grato para Él, ¿no? Sabemos que no se trata de obras, e incluso si fuera el caso, vemos en otras citas que dicen que nuestros actos son como trapos de inmundicia para Dios. Y la traducción, digamos, a un contexto actual que podremos entender es en el contexto griego que podemos traer al actual para que entendamos a qué hace referencia con trapos de inmundicia, son al desechos que tiene la mujer cuando tiene menstruación. A eso hace referencia cuando dice trapos de inmundicia. Entonces, ahí el valor que tiene todas las cosas que nosotros creemos que son buenas, porque son imperfectas. Y la siguiente parte del versículo, lo que sería el B, aunque deseo hacer lo bueno, nada soy capaz, no soy capaz de hacerlo, ¿no? Entonces, en esta línea vamos a notar, en ella no mora el bien.
recordemos que estamos hablando de la naturaleza pecaminosa. Entonces, una naturaleza pecaminosa no hereda el reino, en ella no mora el bien. Y vamos con la siguiente cita, la que corresponde ahora a Segunda de Pedro 2:10. Segunda de Pedro 2:10. Y comparto pantalla. Vamos. Esto les espera sobre todo a los que siguen los corrompidos deseos de la naturaleza humana y desprecian la autoridad del Señor. Obviamente, pues no nos dice a qué hace referencia, entonces te vamos a hacer leer unos versículos antes de esa parte y entender un poco más aquí. Vamos a empezar, por ejemplo, desde aquí, desde el versículo 4, y vamos a ver hacia qué hace referencia. Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al abismo metiéndolos en tenebrosas cavernas y reservándoles para el juicio. 5. Tampoco perdonó al mundo antiguo cuando mandó un diluvio sobre los impíos, aunque protegió a 8 personas, incluyendo a Noé, predicador de la justicia. Además, condenó a las ciudades de Sodoma y Gomorra y les redujo a cenizas, poniéndolas como escarmiento para los impíos. Por otra parte, libró al justo Lot, que se hallaba abrumado por la vida desenfrenada de esos perversos, pues este justo, que convivía con ellos y amaba el bien, día tras día sentía que se les despedazaba el alma por las obras inicuas que veía y oía. Todo eso demuestra que el Señor sabe librar de las pruebas a los que viven como Dios quiere y reservar a los impíos para castigarlos en el día del juicio. Ahora, este versículo nos da un panorama, digamos, grosso modo, de ciertas situaciones que significaron un juicio de Dios, ¿no? ¿Y por qué significaron un juicio? Por rebeldía, justamente, por insistir en el pecado, en hacer aquello que no debían de hacer. Por eso dice, esto les espera sobre todo a los que siguen los corrompidos deseos de la naturaleza. Les espera condenación, les espera un castigo justo, de un Dios que es justo, y desprecian, para aclararlo, y desprecian incluso la autoridad del Dios, del Señor, ¿no? De un Dios santo, santo, santo y que es justo. Recordemos que a veces nosotros mencionamos que reconocemos en Dios que es amoroso, que es misericordioso, que es fiel, pero también hay que mencionar que es un Dios de orden, es un Dios de justicia y es un Dios santo, santo, santo. Entonces, ambos atributos hay que reconocerlos porque al final de cuentas sabemos que su justicia va a ser en algún momento. Y aquí lo dice, esto les espera a todos los que siguen los corrompidos deseos de la naturaleza humana. O sea, como mencionando todo lo que pasó con ellos, también pasará a los que persistan en hacer el mal. Entonces aquí en esta línea vamos a notar es rebelde. Entonces, igual voy a repetir, una naturaleza pecaminosa no hereda el reino de Dios, no hereda el reino, que es 1 Corintios 15:50. En ella no mora el bien, es rebelde. Y vamos a seguir con la siguiente cita, que ahora corresponde a 1 Juan 2:16, que también tienen ahí anotada, y comparto pantalla. Igual pueden consultarlo con su Biblia, aunque yo comparto aquí la pantalla, la idea es que ustedes también lo vean directamente en su Biblia. 1 Juan 2:16, y aquí está. Incluso el título ya nos dice un poco de qué va esta porción, ¿no? Por lo menos en una versión internacional, en la Biblia que tengo, dice, no amemos al mundo. Ya nos da una idea de qué estamos viendo, ¿no? Y dice 16, porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida provienen del Padre, sino del mundo. Esto tal vez incluso pueda ser un versículo que sostiene que Dios no creó el mal. Esto me recuerda un poco lo que está mencionando ya anteriormente sobre esa pregunta que a veces es difícil. ¿Cómo hablas de un Dios que es amoroso, que es y permite el mal, permite estas situaciones? Bueno, no es que Él las creó en ese sentido, sino dentro de un Dios que es soberano, que tiene el control absoluto, existe también el libre albedrío. Nosotros tenemos la posibilidad de elegir. Y si recordamos, si nos vamos a las primeras hojas de la Biblia, vemos que justamente lo que estaba prohibiendo, lo único que prohibió en el Edén, era que tomaran del árbol del bien y el mal. Esto permitía que el hombre, una vez después de haberlo tomado, decidiera o supiera lo que es bueno y malo y tuviera esa posibilidad de elegir y decidió hacer lo malo. De ahí el nacimiento del pecado. Y aunque Adán lo cometió en el sentido de él cometió el primer pecado, la realidad es que generación tras generación tras generación tenemos ese libre albedrío, esa posibilidad de elegir y decidimos hacer el mal. Es entonces que podemos concluir con un ejemplo que me queda a mí muy grabado, de que cuando, por ejemplo,
¿Cuándo es el momento oportuno de compartir el evangelio a un niño? Si nosotros dejáramos unos dulces, unos chocolates en la mesa y demás, y de repente encontramos que ya no están, y le preguntamos al niño de la casa, ¿tú sabes quién los tomó, quién los agarró? Y él, con todo el chocolate embarrado en los labios, nos dice, yo no sé, yo no fui, quién sabe. Ese niño ya tiene una conciencia de lo que está haciendo, ya tiene un conocimiento y conscientemente está mintiendo. Ya es un momento de compartir el evangelio porque va a ser consciente de lo que significa. De igual manera, en ese sentido, es que aquí nos damos cuenta, y ese versículo nos ayuda, porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida provienen del Padre, sino del mundo. Es de nuestra propia naturaleza, es algo que nosotros hacemos. Entonces, aquí lo que vamos a notar es, proviene del mundo. La naturaleza pecaminosa proviene del mundo. Y vamos a seguir con la siguiente cita, que corresponde ahí, como verán en su cuadernillo, la siguiente cita, que es Gálatas 5, 19 al 21. Omar, yo tengo la nueva traducción viviente, que es la versión que generalmente utilizo para estudiar porque trae un lenguaje mucho más común, digámoslo así. De hecho, creo que tiene otro nombre también. Y primera Juan 2:16 dice, pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de esto proviene del Padre, sino que viene del mundo. Cuando te escuchaba, reflexionaba lo complejo que es luego discernir entre el esfuerzo que luego terminamos nosotros mismos poniéndole por conseguir algo o alcanzar algo, y la diferencia enorme que hay entre el yo lo persigo por con mi propio esfuerzo y el cuando recibimos las bendiciones del Señor. Y a veces creo que nos perdemos mucho y nos esforzamos de más en alcanzar, en comprar, en adquirir, en tener todas esas cosas que nos generan ese placer, esa sensación de logro, ¿no? O mal llamada logro, porque terminan distrayéndote de lo que realmente es importante, que es el reino de Dios. Pero sí es bastante revelador este versículo. Entonces lo quería compartir y quería compartir el versículo en la versión de la nueva traducción viviente. Justo el tema, digo que no hay coincidencias, el tema que tocas sobre esta cuestión de un Dios que es proveedor y que puede en absoluto darnos todo lo que necesitamos, me hace reflexionar sobre justamente el devocional que estoy llevando personalmente. Y la porción que estaba leyendo entre ayer y hoy hablaba sobre milagro que hizo de alimentar a los 5,000 de los peces y los panes. Y nunca lo había planteado como lo planteaba el devocional, donde hablaba que Jesús, de cierta manera, les pregunta a los discípulos sobre sus capacidades, ¿no? O sea, ¿qué tenemos para alimentar esto, no? Y cada uno desde su posibilidad dice, pues no tenemos tanto dinero y si necesitaríamos tanto dinero para hacer esto, ¿no? Y otro dice, no, y aparte no nos daría el tiempo, ¿no? O sea, y sí, infinidad de cosas. Cada uno ve desde sus posibilidades, pero no reconocen que Jesús estaba ahí, que Él podría hacerlo, ¿no? Y cómo concluye la historia, digo, para no desviarnos mucho, en que terminan cada uno de los discípulos con una canasta llena de panes. Y es como diciéndoles, si fuera por sus fuerzas, no hubieran podido resolverlo, pero yo resolviéndolo, aquí les doy y les doy incluso que sobre. Y cada uno, decía el devocional, imagínate a cada uno de los discípulos cargando una canasta todavía llena de alimento, llegando con Jesús y pues es que esto sobró. Y es justamente Dios proveyendo en abundancia. Cuando nosotros queremos hacer las cosas por nuestra fuerza, siempre va a llegar un punto en donde ya no vamos a poder, va a llegar un límite, va a llegar un momento en donde vamos a quebrarnos, en donde nos vamos a topar con pared, pero cuando lo hacemos con la ayuda de Dios, las posibilidades son infinitas en ese sentido, ¿no? Me gustaba que una de las frases que decía es, no se trata de tus planes, sino se trata de los planes de Dios y de lo que Dios quiere hacer contigo. Cuando cambiamos la perspectiva de yo no soy el que me pongo, el que lo va a hacer, sino eres tú quien lo va a hacer a través de mí y me voy a dejar utilizar y voy a dejar que tú me ocupes y que tú abras las puertas, la verdad es que nos vamos a impresionar, ¿no? Por eso muchas veces decimos, inicien algo siempre entregándolo al Señor. De cierta manera podríamos decir consagrándolo. Esto es para ti, tú me lo diste, tú me lo permitiste, ¿no? Entonces, ábreme las puertas, permíteme que fluyan las cosas. O por el contrario, si no es algo que sea de bendición, de provecho, bueno, que te glorifique, Señor, cierra las puertas, impide que las cosas sucedan. Y a veces la respuesta que es buena para nosotros, aunque nosotros no lo entendamos de esa manera en ese momento,
es que las cosas no funcionan. Y si no funcionan es porque, de nuevo, Dios tiene un control y lo que está sucediendo no es algo que sea bueno, ¿no? Entonces, muchas gracias, César. Sí, justamente experimentamos esto de un Dios proveedor, ¿no? Creo que complemente lo que acabas de decir, porque luego a veces terminamos diciendo voy a hacer esto si Dios me permite o si Dios quiere, y dejo de poner el mismo empeño, déjame llamarlo así, y olvidamos que si lo vamos a hacer, hagámoslo con excelencia y con esfuerzo para Cristo, pero tenemos que hacerlo con excelencia y tenemos que esforzarnos y ser muy valientes en lo que estamos haciendo. Y a veces ahí también existe como, no sé si un relajamiento, ¿vale? Por mal creer que como lo voy a hacer para Cristo, entonces Cristo hace prácticamente todo y yo nada más inicio. Y no, 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 no. Tenemos que hacerlo con excelencia y con total empeño, haciéndolo como si fuese para Cristo. Imagínate si tuvieras a tu cliente y tu cliente fuera Jesucristo, ¿cómo lo atendería? ¿No? Entonces tienes que echarle muchísimas ganas. De lo contrario, no hace ningún sentido. Gracias. Sí, sí, justamente. Y digo, ya nos desviamos un poquito, pero nada más quiero contarles esta pequeña historia que escuché del Paz sobre un misionero que fue a China. Ese misionero era un gringo de aquellos bien marcado en su apariencia, que era americano, y pues yendo a China a compartir el evangelio, pues necesitaba de un intérprete, ¿no? Era un completo idioma diferente, chino, y pues él no sabía nada de eso, ¿no? Entonces busca que un intérprete le ayude y le apoye, pero ya que está él empezando a predicar, se da cuenta que el intérprete pues está diciendo ciertas cosas que están generando que en los espectadores o en los que lo están escuchando se ríen. Y él dice, pues lo que estoy diciendo no es de risa, no es para que genere, justamente para que genere risa. Entonces toma una decisión en ese momento, él sin saber chino, y dice, pues voy a decir lo que vine a decir, a predicar, a compartir el evangelio, pero no necesito que él me ayude porque en vez de que el mensaje llegue, está entorpeciendo y incluso pues parece que está burlando, ¿no? Sin saber qué exactamente estaba pasando. Entonces le dice, yo continúo, déjalo hasta ahí, siéntate y escucha. Y la historia cuenta que, porque esto es verídico, o sea, pasó, que él siguió hablando y al final de cuentas hubo varias personas que entendieron el mensaje, que entendieron lo que le estaba comunicando. Es obra del Espíritu Santo. Por aquí, como lo mencionabas, nosotros tenemos que hacer nuestra parte, nosotros tenemos que ir, desplazarnos, hacer nuestro esfuerzo, enfrentarnos a las circunstancias, lo que nosotros podemos hacer hasta donde están nuestras capacidades y dejar que el Espíritu Santo obre en lo que ya no podemos tener control. Ambos tenemos responsabilidades, ambos tenemos un rol, ambos tenemos que desempeñar algo. Y también en ese sentido, preocupémonos en lo que está dentro de nuestra cancha, dentro de nuestras posibilidades, dentro de lo que nos corresponde y es nuestra responsabilidad. Todo lo demás, dejemos que Dios sobre, que actúe, pero no desde el asiento, no desde el quedarme quieto y sin hacer nada y esperar que las cosas caigan del cielo, porque no es así. Dios bendice a quien trabaja y quien se esfuerza, ¿no? En este sentido. Entonces, pues sí, muchas gracias, César. Ahora sí, me recuerdan, estábamos en Gálatas 5, ¿no? Gálatas 5:19, sí. Ok, vamos a esta cita. Es del versículo 19 al 21. Y aquí, igual, de nuevo, Pablo se desborda en los detalles. Dice el versículo 19. Las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien y las enlista: inmoralidad sexual, impureza, libertinaje, idolatría, brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismo y envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahora, al final de cuentas, todas estas cosas que hemos marcado de rojo caen dentro de una categoría, son pecado. Y tal cual lo que está diciendo Pablo, en una resumida manera de decirlo, es: los pecadores no van a heredar el reino de Dios. El pecado no concluye en heredar el reino de Dios, ¿no? Al final de cuentas, toda esta serie de cosas, digo, en esta versión, estas son las palabras. Ahí pediría incluso, César, si nos ayudas tú con tu versión que dice,
Sí, por supuesto. Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. Inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítanme repetir lo que les dije antes: cualquiera que lleve esta clase de vida no heredará el reino de Dios. Y me gusta cómo inicia, porque si no mal recuerdo, dice algo, los resultados, o como dice la primera línea, antes de que las lista. Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. Justamente, llevar una vida pecaminosa conlleva a lo que vamos a notar, trae depravación, trae depravación. El camino del pecado trae más pecado. Entonces, por eso, la naturaleza pecaminosa no hereda el reino de Dios, en ella no mora el bien, es rebelde, proviene del mundo y trae depravación. El pecado trae más pecado, por así decirlo, ¿no? Y vamos con nuestra última cita, la que ahí tenemos anotada, que es Romanos 8, del versículo 6 al 8. Hermano, ¿y qué ponemos, al lado del capítulo de Gálatas? Al lado de Gálatas, trae depravación. Okey, gracias. Listo, vamos ahora a Romanos. Romanos 8, del 6 al 8. Dice, la mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. Versículo 6. Versículo 7. La mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios, ni es capaz de hacerlo. 8. Los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. Y aquí Pablo entonces hace referencia a ese versus, por así decirlo. Por un lado, los pensamientos pecaminosos nos llevan a muerte. El actuar de manera pecaminosa nos lleva a la muerte, condenación. La paga del pecado es muerte. Mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. Nos lleva justamente a ese momento de encontrarnos con Dios en la vida eterna y trae paz en ese sentido, ¿no? Versículo 7. La mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios. Es un Dios santo, no puede en él existir mal alguno, y delante de él tampoco. Por eso es que tendremos un cuerpo incorruptible, libre de pecado en su presencia. Y continúa aquí, no se somete a la ley de Dios, ni es capaz de hacerlo. O sea, no tiene interés en cumplir con lo que Dios demanda. Y por eso mismo es que no se somete, no se deja subyugar o estar debajo de esa autoridad. Los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. Entonces, en esta línea vamos a notar lo que hacía referencia el versículo 7, el versículo 6, trae muerte. Entonces, recapitulando, ¿qué dice la Biblia acerca de la carne, de la naturaleza pecaminosa? Hemos visto 6 versículos. Primeramente, una naturaleza pecaminosa no hereda el reino de Dios. En ella no mora el bien. Es una naturaleza rebelde. Proviene del mundo. Trae depravación. El pecado provoca más pecado. Y al final de cuentas termina en muerte. Trae muerte. Ahora, estas son las características, por así decirlo. Ahora vamos a ver, y aquí vamos a entrarnos un tema bastante interesante, que de nuevo va a picar un poco la curiosidad, pero más adelante lo estaremos viendo y que podremos hablar más adelante, pero vamos a tratar de centrarnos en lo que particularmente es de la clase. Entonces vamos a ver ahora sí la siguiente porción de nuestra lección, que dice pecados contra el espíritu. La Biblia nos enseña que aun siendo cristianos podríamos caer en una clase de vida controlada por la carne. Aun siendo cristianos podemos seguir actuando como la carne. Perdón, me perdí en el 2. ¿En qué, a, qué se re- ¿A qué se refiere con el 2? Romanos 7:18. Romanos 8, del 6 al 8.
en la línea vamos a anotar trae muerte. No, no en Romanos 7:18. Es la segunda. 7:18, en ella no mora el bien. Gracias. De nada. Entonces, vamos, digamos, abajo del frasquito donde viene una sección que dice pecados contra el espíritu. Y vamos a ver las dos citas que encontramos ahí, tanto Efesios como Primera Tesalonicenses. Y vamos a ver estas dos situaciones. Aquellos, vamos a decirlo de esta manera, dos pecados contra el espíritu que afectan nuestro crecimiento, que no permiten que nosotros sigamos siendo transformados por medio del Espíritu Santo, porque actuamos impidiendo que eso suceda. Y vamos a la primera cita, que es Efesios 4:30. Efesios 4:30. Aquí está Efesios. Efesios 4:30. Está de este lado. No haga bien al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. Con el cual fueron sellados para el día de la redención. César, ¿nos vuelves a apoyar ahora con tu versión? A ver qué dice. ¿Cómo dice ahí en tu versión? No entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos y así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención. Una vez más, por favor, porque está clarísimo en esta versión. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos y así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención. Entristecer, bueno, en el caso de mi versión, agravien, hace referencia justamente, gracias César, a causar dolor, tristeza o aflicción. Reconozcamos que, de cierta manera, para que se entienda, la figura del Espíritu Santo también podemos entenderlo como una persona en ese sentido. Y esto, de cierta manera, aunque no podemos decirlo tajantemente así, como le estoy diciendo, esto es un antropopatismo. ¿Qué es un antropopatismo? Que incluso me cuesta trabajo a veces pronunciarlo. Es cuando nosotros le atribuimos características del hombre a un objeto, a un animal, por así decirlo, así de eh, eh, pensando que Dios tiene sentimientos, como nosotros con los hombres tenemos sentimientos, bueno, no podemos saberlo, pero sí sabemos en algunos versículos que Dios se entristece, ¿no? Y lo podemos interpretar de esa manera, ¿no? Entonces, cuando nosotros le atribuimos características del hombre que nos permiten entender cierta respuesta, en este caso de Dios, eso es un antropopatismo. Y no solamente corresponde a un contexto bíblico, sino también puede corresponder a cualquier otra serie de cosas, ¿no? Un objeto o algún animal incluso, ¿no? Entonces, en este caso, eh, entendiendo que también hay emociones, hay cosas que le alegran y hay cosas que le desagradan, en ese sentido aquí vemos que Pablo hace referencia a eso. No causen dolor, no causen tristeza, no causen aflicción. Significa realmente eso, entristecer al Espíritu Santo por la manera en que vivimos y actuamos. Por eso me gustó mucho cómo dice la versión que tienes esa. Porque justamente no solamente se queda aquí en no agravien el Espíritu de Dios, sino dice cómo evitarlo, ¿no? De la manera en que viven. Entonces, reconozcamos que una de las cosas que nosotros podemos hacer es que en ese libre albedrío podremos tomar decisiones que justamente generen dolor, tristeza o aflicción, que entristezcan al Espíritu Santo por la manera en que estamos actuando. No agravien al Espíritu Santo significa que no vivan de una manera que lo entristezca, que lo deshonre. Al contrario, lo que Pablo está diciendo aquí o lo que nos quiere hacer entender es que vivamos como una persona que ha sido transformada, que ha sido tocada por el Espíritu Santo, mostrando justamente el carácter del varón perfecto, de Jesús,
dejándonos conducir por medio del Espíritu Santo, que Él eh, nos guíe en el sentido propiamente de lo que ya conocemos, lo que entendemos de su palabra, y también lo que razonalmente, intelectualmente, sabemos que no es bueno, que no nos beneficie, y así evitar justamente caer en esto, en generar dolor, tristeza, aflicción al Espíritu Santo. Entonces, esto es, de cierta manera, un llamado a dejarnos controlar por el Espíritu Santo y no provocar esto, ¿no? Eh, entonces vamos a completar la oración que está ahí y dice, consiste en hacer lo que el Espíritu nos dice que no hagamos. Consiste en hacer lo que el Espíritu nos dice que no hagamos. Y ahora sí vamos a la siguiente cita. Material, por lo menos el mío, varía mucho del texto como tú ya lo terminaste, porque en este caso, aquí en esto, dice contristar al espíritu. Entiendo que deberías hacer lo que el espíritu nos dice que no hagamos, pero aquí aparece como contristar al espíritu. Por lo que nos leyó César, yo lo estoy, de hecho, poniendo arriba como entristecer al espíritu, hacer lo que el espíritu nos dice que no hagamos. No sé si queda así, porque es que está diferente aquí el texto que aparece en el libro. Sí, Reina Valera menciona contristar. En mi versión menciona grabar. La de Cersa menciona tristeza. Pero al final de cuentas hacen referencia a eso que nosotros provocamos, que ya, digamos, en un lenguaje más contemporáneo, pues justamente es provocar dolor, tristeza, aflicción, es entristecer, significa incluso deshonrarlo en consecuencia, ¿no? Y aquí Pablo lo que nos está diciendo es que no, pero no hagamos eso, básicamente, que no hagamos eso. La siguiente parte del versículo, pues dice, pues ya ustedes han sido sellados, han sido marcados para justamente estar en un momento en la gloria con Dios, ¿no? En el día de la redención, en ese momento en que se cumple esa promesa de vida eterna, ¿no? Entonces, sí, sí es también el mismo significado. Ahora vamos a el siguiente versículo, ya lo tengo aquí, y es un versículo muy cortito. Muy, muy, muy cortito. Dice, no apaguen el espíritu. Igual ahí, si César de una vez que tiene otra versión, nos apoya con su versión, a ver qué dice. Está idéntico, dice no apaguen al Espíritu Santo. Ok, en esta ocasión no nos ayudó mucho, ¿no? Pero vamos a explicarlo, vamos a verlo. Tendríamos que leer gran parte de este capítulo y darnos cuenta un poco de lo que está pasando. Les cuento un poco. Primero, esta carta no es común, incluso a veces les pudo haber costado trabajo haberlo encontrado en la Biblia. No es tal vez común, yo no recuerdo la última vez que leí Tesalonicenses, la primera o la segunda de las cartas, pero fue un mensaje que se dio hacia una iglesia que generó cierta controversia, cierta situación de cómo debían de ellos de vivir, porque ellos tenían la idea de que la segunda venida de Cristo iba a ser inminente. Eso es un resumen, digamos, completo de las dos cartas. Y entonces tiene que hacer Pablo una carta, una segunda carta, que es segunda a los tesalonicenses, para explicar esta situación. Ahora, ¿en dónde nos encontramos? De nuevo, yo les explicaba que cuando nosotros abramos la Biblia, eh, nos situemos así como si fuera un mapa. ¿En qué libro estoy? De todo el panorama de libros, qué había pasado, cuál era la relación del hombre con Dios. Si estamos en el Antiguo Testamento, bueno, sabemos que la relación con Dios era a través de los profetas en cierto momento, al menos que estemos mucho más antes. Si ya estamos en el Nuevo Testamento, bueno, es en los Evangelios, la relación del hombre con Dios es a través de Jesús. Pero si ya Jesús ascendió y ya llegó el Espíritu Santo, bueno, es otra circunstancia, ¿no? En este caso es posterior, ya la iglesia está empezando a crecer y estas son la serie de cartas que Pablo envía junto con Pedro, junto con Santiago y bueno, incluso muy posteriormente Apocalipsis de Juan, ¿no? Y en ese caso esta es una carta para ciertas características de esa iglesia y en ese contexto vemos que al final de esta carta
Incluso viene aquí titulado en el versículo 12 en mi versión. Les vuelvo a compartir pantalla. Dice, instrucciones finales. Lo que les decía de la venida del Señor, bueno, aquí vemos un poco de ese tema que les estaba explicando. Ahora, vamos a ir un poco a detalle para llegar hasta ese versículo y vamos a leer desde aquí, desde el 16, para no irnos muy atrás. Pues, instrucciones finales, bueno, eso queda muy claro. ¿Qué hace referencia? Está justamente dando unas últimas cosas que decir, ¿no? En ese sentido. Recordemos que esos títulos no son inspirados, son ayudas que a lo largo de las diferentes versiones de Biblia que hemos tenido, pues buscan darnos una explicación del capítulo, de esa sección, para ayudarnos a orientarnos. A veces nos ayudan, a veces pareciera que no. Entonces, de esa manera, tengámosle cierta consideración. Dice el versículo 16, estén siempre alegres, no hay duda de que hace referencia, oren sin cesar. 18, den gracias a Dios en todas las situaciones porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Hace referencia incluso al versículo anterior de en la oración, den gracia también, ¿no? Ya lo veíamos en el módulo anterior, que una de las cosas que podemos hacer con la oración es agradecer por todo lo que recibimos, ¿no? Y aquí ya empieza la situación que nos atañe o nos concierne para esa clase, ¿no? No apaguen el espíritu. Versículo 20. No desprecien las profecías. Sométanlo todo a prueba, aférrense a lo bueno, eviten toda clase de mal. Entonces, hay una serie de cosas, por eso incluso está dividido en varios versículos, porque son ciertas cuestiones, pero vamos a ver que hay una relación, de cierta manera, con esto de no apaguen el espíritu, con no desprecien las profecías. Y antes de que nos empezamos a confundir, voy a explicarlo. La primera parte que podemos entender es lo siguiente. De nuevo, esto fue escrito para un grupo de personas en un momento histórico, en una cultura diferente, bajo una situación particular, y Pablo les explica a ellos ciertas características, ¿no? Entonces, esto de nuevo nos da una idea de qué tenemos que tener consideración. Entonces, eso fue escrito para un grupo particular en un contexto, y entonces esto nos hace llevar al contexto histórico de esto, ¿no? Entonces, la mayor parte de los judíos asociaban al espíritu especialmente con las profecías. Pablo no quiere que nadie restrinja el mensaje inspirado genuinamente. Ahora, si nosotros regresamos al Antiguo Testamento, vemos que Dios en ciertos periodos de la historia levantó a personajes, a personas, para dar su mensaje. Estos los entendemos como profetas. Que la traducción o como podemos interpretar que es un profeta, pues es un vocero, un mensajero, alguien que comparte un mensaje en ese sentido. Entonces, aquí dice, no apagues el espíritu, no desprecies las profecías. Una interpretación a este versículo es, no permitas que el mensaje que has recibido no salga, no se comunique, no restrinjas esa posibilidad. Esa es una interpretación, ¿no? Otra interpretación es, bueno, ¿por qué no dice directamente eso, no? ¿Por qué dice la palabra apaguen? Y entonces ahora vamos a poner atención particularmente en esa palabra. El término traducido apaguen era usado a menudo en relación con el fuego, lo que se aproxima a la imagen del Antiguo Testamento de los profetas que eran incapaces de reprimir la inspiración divina. Y aquí particularmente esto tiene relación a Jeremías 29, que les pido que lo anoten para que lo puedan ver particularmente. Jeremías 20, versículo 9. Lo voy a leer en mi versión, que es Nueva Versión Internacional, la que yo ocupo. Y dice, voy a leer nada más el 9. Si digo, no me acordaré más de él, ni hablaré más de su nombre, entonces su palabra es en mi corazón como un fuego ardiente que penetra hasta los huesos. He hecho todo lo posible por contenerlo, pero ya no puedo más. Aquí está hablando el profeta Jeremías
esta situación de él tratar de decir, bueno, ya no voy a comunicar porque me has generado muchos problemas, me ha generado persecución, dolor, infinidad de cosas. Vemos ahí una oración que está él haciendo con Dios y dice, si yo decidiera, yo tomo esta decisión de no acordarme más de él, no acordarme más de Dios, no hablar más de él en su nombre, no decir nada de él. Entonces su palabra, el mensaje que yo tengo, es como en mi corazón, es como un fuego ardiente que penetra hasta los huesos. Así lo dice de una manera poética, ¿no? He hecho todo lo posible por contenerla, pero ya no puedo más. Entonces, aquí Pablo hace referencia, podemos también interpretarlo, esta es una segunda interpretación. Dice Majo, aquí nos comparte, la versión Dios habla hoy dice, no apaguen el fuego del espíritu. Esa también nos ayuda incluso un poco a entender. Ahora, vamos a ver otra manera también de entenderlo. En términos, digamos, propiamente a lo que hace referencia, que ya entendimos que hace eh, eh, referencia como si fuera un fuego que nosotros apagamos, contenemos, intentamos, pues sí, tal cual, evitar que se siga creciendo, que se consuma, al no permitirle ser lo que es propiamente como un fuego, podemos entender tres cosas, tres aplicaciones, ¿no? Nosotros podemos apagar el espíritu en nuestra persona cuando no servimos, cuando no utilizamos nuestros dones, cuando no compartimos, no damos testimonio. Ese puede ser la forma en que nosotros apagamos el espíritu en nuestra persona. Pero también lo podemos hacer en los demás. ¿En qué cosas? Bueno, cuando nosotros generamos desánimo o cuando nosotros no damos buen testimonio y las personas que nos ven, pues reciben eso, ¿no? Así de, híjole, tú eres cristiano y así te comportas siendo cristiano. De esa manera nosotros podemos apagar el espíritu en las demás personas al mostrarnos de una manera que no glorifica a Dios. O también incluso lo podemos hacer en los planes de Dios, cuando no permitimos trabajar en su obra, en el sentido de que nosotros no participamos, no ayudamos, no damos de nuestra parte, no damos nuestras habilidades, nuestras capacidades, impedimos la obra del Espíritu Santo. Ahora, entonces, en ese sentido, la frase que hay que rellenar básicamente es esta. Consiste en no hacer lo que el Espíritu nos dice que sí hagamos, que sí hagamos, Entonces ponemos que sí hagamos. sí hagamos. Es correcto. Entonces, podemos ver esta parte de lo que Pablo nos está mencionando, la advertencia que nos está diciendo aquí de no apagar el espíritu, podemos interpretarla de una manera directamente hacia aquel habilidades, dones que tenemos que el Espíritu Santo utiliza. En este caso, bueno, menciona profecías, pero no solamente nos quedemos ahí, sino todas aquellas cosas en las que el Espíritu nos empujan, y nos incita a actuar, ¿no? Yo les decía en servir, utilizar nuestros dones, en compartir o en provocar desánimo. De esa manera, pues estamos apagando el espíritu. Ahora, estas dos citas nos eh, recuerdan algo particularmente que podemos interpretar como lo mismo. Contristar, entristecer, afligir, causar dolor al espíritu y apagar el espíritu pueden hacer referencia, o podremos decir que ambos son la misma cosa. Y eso es correcto, es cierto. Cuando nosotros estudiamos uno, la realidad es que en el estudio aparece la otra cita. Porque Pablo aquí está haciendo referencia de algo que podríamos decir de cierta manera que es lo mismo. Sin embargo, la Biblia lo menciona de esta manera para referirse a la desobediencia en acción o la omisión. Y por eso es que los podemos dividir. Uno hace referencia a desobedecer actuando, que nuestra acción haga lo contrario, que es contristar, que decidamos hacer aquello que daña, lastima al Espíritu Santo, o que por su lado omitamos en este sentido, que es apagar el Espíritu. No hacer lo que el Espíritu nos dice que sí hagamos. En ambos casos, la labor del Espíritu Santo en nuestra vida es
se limita por la rebeldía, se limita por nuestras acciones, por no hacer lo que sí deberíamos de hacer, y que eso es vivir en la carne. Al final de cuentas entendemos que resultado de nosotros estar en el Espíritu es también que de nuestro actuar resulte el fruto del Espíritu, que podemos desglosar y que vemos reflejado en Gálatas, que no lo vamos a leer, Gálatas 5, del 22 al 23. Bueno, sí lo vamos a leer, ya aquí lo tengo anotado, que lo tenía aquí en la lección. Gálatas 5, 22, que es lo que encontramos incluso en la montaña. Vamos a Gálatas 5, del 22 al 23. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Era desde aquí. Bueno, sí. No hay ley que condene estas cosas. Eso es resultado del Espíritu Santo. Que en nosotros emerja el amor, el gozo, la paciencia. Algunas otras versiones dicen la benignidad, la bondad, la fe, eh, la mansedumbre, humildad y el dominio propio, que también entendemos en algunas otras versiones como templanza. Estos son resultados de nosotros de no apagar lo que el Espíritu quiere hacer en nosotros, de de dejarlo que actúe y de justamente no hacer aquellas cosas que lastiman al Espíritu Santo, ¿no? Que lo dañan. De nuevo, esa es una manera en que nosotros lo podemos entender. No podemos nosotros, de cierta manera, tajantemente atribuirle esos sentimientos, pero a final de cuentas sabemos que hay cosas que agradan a Dios y hay cosas que lo desagradan. De igual manera funciona en el Espíritu Santo. Hay cosas que le agradan y que le desagradan. Y una vez entendiendo que el Espíritu Santo habita en nosotros, pues Él tiene conocimiento perfectamente de lo que hacemos y lo que no hacemos. No hace falta que alguien más lo sepa. Dios lo sabe, el Espíritu Santo lo sabe porque habita en nosotros. Entonces, es aquí donde ya nos estamos acercando al final y ahí viene en su cuadernillo texto a memorizar, que yo les compartí al inicio, que más que lo memoricen, me interesa que lo entiendan, que lo puedan explicar, ¿no? Entonces, el texto que vamos a memorizar, que me gustaría que lo entendiéramos a detalle, es el siguiente, Efesios 5:18. Efesios 5:18. Y aquí el desafío es el siguiente, le titulé, escoge la clase de vida que realmente llene. La Biblia nos enseña a escoger la clase de vida que llena el Espíritu Santo sobre las cosas que son de la carne, ¿no? Sobre una vida pecaminosa. Y vamos a leer Efesios 5:18. Igual comparto pantalla. Efesios 5:18. Memorizar. Sí, Efesios 5:18. Ahora sí, aquí estamos en Efesios. Efesios y luego el 18 está hasta aquí. No se emborrachen con vino, que lleva al desenfreno. Al contrario, sean llenos del Espíritu. Y vamos a explicarlo. Este es uno de los versículos en donde podríamos nosotros tomarlo directamente y decir, de aquí dice que no bebas. Y antes de entrarnos en ese detalle de si el alcohol es bueno o malo, vamos a verlo de una manera que no caerían en ser legalistas. La realidad es que todo nos es lícito, o sea, todo se nos es permitido, mas no todo nos conviene. Y aquí la manera en que me gusta decir lo siguiente es de esta manera. Si para ti el tomar alcohol significa un problema, significa
que no puedes controlarlo, que de una copa ya te llevaste 5 de más y demás, y terminas justamente embriagado, no lo hagas, no lo hagas. Más sin embargo, si tú en una comida tomas vino acompañado de algo y demás, o es un brindis o algo así, y eso no genera problema, o sea, no justamente no caes en hacer algo que no glorifica a Dios, en lo que veíamos, en agraviar, entristecer con tu conducta eh, a quien habita en mí, el Espíritu Santo, entonces hazlo, pero al final de cuentas caemos en ese sentido de moderación y de nuevo en ese versículo que nos da, todo nos es permitido, mas no todos nos conviene y cada uno reconoce qué circunstancias le afectan. Entonces, eso primero para que entendamos esta parte. Ahora regresando el versículo a la cita, Pues siguen siendo una mera idea geopolítica para que regrese esa producción y para que regrese. hermana Elia, no sé si se abrió su micrófono o nos está compartiendo algo porque no se escucha bien, no se distingue lo que nos quiere decir. Perdón, no es que sonó un mensaje de audio que me mandaron. Que ya. Ok, no se preocupe, no se preocupe. No, perdónenme. Disculpen. Ahora, eso por un lado, ¿no? Y esa es una parte, porque sería caer en el legalismo de no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto. Pero al final de cuentas que en el contexto y como lo debemos de entender y en una sana doctrina es, todo nos es permitido, mas no todo nos conviene. Y en el tema del alcohol, podríamos decir eso, al final de cuentas. Ustedes tomarán la decisión de decidir sí o no, pero al final de cuentas no hagamos aquello que entristece, que deshonra y que no glorifica a Dios con nuestras acciones, con las decisiones que tomemos. Al final de cuentas debemos de conducirnos como lo que somos, como eh, hijos de Dios, como personas que están siendo transformadas por medio del Espíritu Santo y no caer en ciertas situaciones que para nada lo glorifican ni lo enaltecen. Ahora, eso por un lado. Por otro lado, ahora la parte del versículo, este es un versus, por así decirlo. Un, eh, pues sí, un versus. De este lado una cosa y de este otro lado otra. Y incluso lo marqué así con el texto rosa. Nos pone una situación antes y nos dice la siguiente. Entonces, ¿qué sucede cuando nosotros nos embriagamos? Cuando nosotros caemos en esa situación. Bueno, hay un control de la bebida en nuestro cuerpo. Perdemos incluso motricidad, perdemos incluso ciertas situaciones que, pues, naturalmente son efectos del alcohol en nuestra sangre. Y a eso hace referencia. Esto era conocido en aquel momento y es conocido actualmente. Incluso a cuando se detienen a las personas que tienen exceso de alcohol, pues hacen ciertos ejercicios de motricidad para ver incluso los niveles de alcohol, ¿no? Digo, bueno, eso anteriormente, ¿no? También se puede ocupar aparatos, pero bueno, ese no es el punto aquí al particularmente. Esto lo utiliza como una manera de eh, entender o la importancia que tiene el dejarnos influir y controlar por el Espíritu Santo. No se emborrachen con vino que lleva al desenfreno, al contrario, sean llenos del Espíritu. ¿En qué sentido? En que sea el Espíritu quien controla nuestro hacer, nuestra conducta, nuestra manera de dirigirnos, de actuar. Y en ese sentido hace referencia a esto. Podría haber dicho Pablo directamente, sean llenos del Espíritu Santo, déjense controlar. Pero utilizó esta manera, esta forma, para decir el impacto que tiene, ¿no? De nuevo, menciono que se pierde la motricidad, se pierde la capacidad de caminar derecho, ciertas cosas, y esa es la manera en que podemos nosotros también interpretar del impacto que tiene que tener el Espíritu Santo, ¿no? En nuestras vidas. Seamos llenos del Espíritu Santo, ¿no? Es una demanda o lo que hace referencia. Incluso en algunas otras versiones dice, no os embriaguéis con vino, este es por ejemplo Reina Valera 60, en lo cual hay disolución, antes bien sean llenos del Espíritu. No sé en la versión de César cómo dice. Tengo dos versiones. Tengo la nueva traducción viviente que dice no se emborrachen con vino porque eso les arruinará la vida. En cambio, serán llenos del Espíritu Santo. Y la
traducción en lenguaje actual dice, no se emborrachen, pues perderán el control de sus actos, más bien permitan que sea el Espíritu Santo quien los llene y los controle. De cierta manera es ese juego de palabras que utiliza Pablo. Gracias, César, ¿no? Es ese comparar la embriaguez del vino con, en ese sentido de entender el control, el impacto que tenga en nuestras vidas, la embriaguez en el Espíritu Santo, sean llenos del Espíritu Santo. Significa, de nuevo, darle el control de nuestras vidas, ¿no? Entonces, eso significa, de cierta manera, eh, un desafío, ¿no? A que nosotros dejemos aquella naturaleza pecaminosa que, como ya hemos visto, no va a heredar el reino de Dios. eh, en ella no mora cosa buena. Es rebelde, o sea, va en contra de todo lo que es santo, que glorifica a Dios. Es del mundo, no es de Dios. En ese sentido, provoca depravación, provoca más pecado y al final de cuentas, el final del camino de la historia es muerte, condenación, ¿no? En un sentido espiritual y en algunos casos incluso significa también en un sentido físico, ¿no? De nuestras personas, pues por ciertas cosas que podrían llevarnos incluso hasta a morir, ¿no? Por ciertas decisiones mal tomadas. Este desafío que nos lleva a no eh, entristecer con nuestros actos al Espíritu y por otro lado también dejar que sea el Espíritu quien hacer lo que el Espíritu sí sabemos que debemos de hacer y actuar y no apagar el Espíritu Santo en ese sentido que veíamos. Y finalmente aquí, en ese sentido de que seamos llenos del Espíritu Santo, dejémonos controlar por él. Ese es el desafío. El ejemplo que venía en la lección era el de poner un vaso vacío y que decía que pues este vaso está vacío y la explicación era que no, tiene algo. En este caso, pues aunque se viera que estaba vacío, tenía aire, ¿no? Y para poder quitar el aire de aquí, pues había que vertir algo que pudiera sacar ese aire, ¿no? Y podríamos vertir agua, podríamos vertir cualquier otro líquido. Al final de cuentas, sacábamos lo que tenía el aire y ya tenía otro contenido ese vaso, ¿no? Y ese era el ejemplo que se ocupaba en esa lección para explicar que dejemos justamente, saquemos aquello que no glorifica, que no enaltece a Dios, y dejemos que lo que nos llene por completo, lo que abunde en nosotros, sean cosas buenas, aquellas cosas que enaltecen, que glorifican, que no entristecen al Espíritu Santo, que nos llevan en ese camino de santidad, de transformación por el mismo Espíritu Santo. Y, y y ese es el desafío en este caso, ¿no? Entonces, como ya les decía, este segundo módulo tiene por propósito ayudarnos a vencer esa lucha que entendemos que ahora tenemos en una vida cristiana, desafiándonos a entender aquella naturaleza que tenemos y todas aquellas cosas que nos ha dado a través del Espíritu Santo, Dios a través del Espíritu Santo, para actuar de una manera que lo glorifique. Eh, entonces, esto significa un proceso, no es algo inmediato, no es una experiencia momentánea, instantánea como fue la justificación una vez aceptándolo. Y comienza tomando decisiones firmes, tomando aquellas decisiones que nos acercan más a eso que queremos ser, más parecidos a la imagen de Cristo Jesús, a acercarnos más a Él, a ser llenos por el Espíritu Santo y a vaciar todos esos vestigios, todas esas cosas que tenemos aún en nosotros, que son de la vieja naturaleza, de la carne propiamente. Entonces, aquí terminaríamos esta tercera clase de este módulo número 2, abriendo la posibilidad a comentarios. Menos y Álvarez.